bienvenidos a mi programa, que es un podcast nuevo, que vamos a hablar sobre un escritor, un gran escritor ecuatoriano. Para eso tenemos una gran invitada, el que nos va a ayudar con el tema. Se llama Luna Rodríguez. ¿Nos podrías decir de qué escritor vamos a hablar hoy día? Claro que sí, hoy vamos a hablar de Juan León Mera, que precisamente es quien escribió la letra del himno nacional del Ecuador. Este es un poeta, escritor, pintor y político ecuatoriano que nació en la ciudad de Ambato el 28 de junio de 1932. Eh, este es un poeta bastante interesante y creo que podemos hacer una buena conversación sobre él. Por lo que he sabido que en 1852 Juan León Mera trataba de buscar un horizonte más amplio para sus aspiraciones más personales. Ese se radicó en la ciudad de Quito, donde él hizo amistades con grandes personalidades de la época. ¿Nos podrías ayudar Claro, con los grandes personajes que le ayudaron, por favor? precisamente fue el historiador Pedro Fermín Ceballos y el poeta Julio Saldunvide. En los primeros años de su vivencia en Quito, también tuvo una cercanía con el artista célebre Antonio Salas, quien le dio unas clases de arte, o clases de pintura, mejor dicho. Su primera producción literaria, que esta se dice que es una relativa del público de 1858, que bajo es un título de poesías, un pequeño libro que contenía sátiras de fábulas, poemas y epigramas escritos desde 1846. Se sabe que en los años siguientes fue un hombre que fue ganando mucha fama ya gracias a su inteligencia y su patriotismo, por lo que en 1860, luego de la batalla de Guayaquil, el doctor García Moreno lo nombró el tesorero provincial de Ambato. Poco tiempo después fue llamado a la Secretaría del Consejo Provisional e integró a la lista de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional Constituyente de 1861, al cual salió elegido. Sí, precisamente iba a tocar ese tema donde aclarar que él, aparte de ser un gran poeta, pintor y como lo mencioné antes, también fue un gobernador de la provincia de Cotopaxi, fue secretario del Consejo de Estado, fue senador también, presidente de la Cámara del Senado y del Congreso Nacional. Y aparte, algo muy importante que señalar es que fundó la Academia Ecuatoriana de la Lengua en 1874 y esta también fue correspondiente de la Real Academia Española. Entonces creo que él ha sido una persona muy influyente en muchos ámbitos en la literatura ecuatoriana, como hemos observado, no solo en literatura, también en política. Nos pudimos dar cuenta que estuvo muy cercano a lo que es la política y senados y todas esas organizaciones. Es una persona bastante interesante y me parece un muy buen tema, como dije antes, porque no muchas personas creo que son capaces de hacer tantas cosas y de influenciar tanto a un país como lo es Ecuador, porque obviamente sus escrituras, sus poemas, sus historias fueron muy influyentes en el Ecuador, tanto así que fue él quien escribió el himno nacional del Ecuador. Ya. Muchas gracias, Luna. Por lo que un poco que estaba leyendo hace rato, antes de que tú llegaras, se decía que antes de cumplir sus 30 años de edad es, como tú lo dijiste, es un hombre con una gran inteligencia que ha logrado cosas magníficas, unos triunfos tan literarios que le hizo ganar tanta fama. Entonces, eso se me hace muy interesante, que si sabes algo más del himno nacional o de alguna obra más. Precisamente una de sus obras más populares es Cumandá, o también llamada Un drama entre salvajes, que fue publicada en 1879. Esta se inscribe en el género del melodrama y narra lo que es amores frustrados de hermanos indios que eran Carlos y Cumandá, y estos dos son ignorantes de su parentesco. Entonces, es una obra muy interesante, la verdad. La leí hace mucho tiempo
Y bueno, como dije, es una de sus más obras conocidas, aparte de obviamente la letra del himno nacional. Aparte tiene unas cuantas que son aproximadamente como 15 obras escritas, no sé si tú tengas el dato exacto. ¿De alguna obra? ¿De cuántas obras son las que tiene él? No sé muy bien el dato, pero de eso te quería hablar sobre tú nombraste una obra que muy importante que fue la de Comandá. Eso se me hizo muy interesante porque antes había leído que esa historia se trata sobre, como tú repetiste, Carlos se enamora de la hija de un indio. Entonces, se dice que Comandá era un hombre que discriminaba a la raza indígena ya. Entonces, él era le trataba mal a los indígenas, a sus trabajadores. Y chuta, se puede decir que para su mala suerte su hijo se enamoró de una chica indígena. Entonces, ¿no sabes algo más del tema o nos podrías explicar más? Pues, como dijiste, Carlos creció y se enamoró de la hija del jefe indio, que precisamente se llama Kumanday, por eso el nombre de la obra. Em, a partir de este enamoramiento que surge entre estas dos personas, hay persecuciones, huida, intentos fallidos que llevan a cabo su amor, pero a la misma vez lleva al final con la muerte del mismo. Entonces, Carlos descubre un secreto que cambia por siempre la historia que tenía con su manda, con su amada. Esta historia precisamente fue escrita con un estilo literario basado en el indianismo, como dijiste, y la figura del nativo americano es tratada desde la perspectiva social. Ya, gracias. Chuta, eso se le ve como que algo muy feo que tuvo que vivir Carlos por chutas la ideología de su padre, ¿no? Que llegar hasta el punto de la muerte por enamorarse, que no se puede decir la chica equivocada porque no, yo no le veo nada de malo que se haya enamorado de una chica indígena, sino que el padre lo veía como que lo peor del mundo para él, entonces no sé qué opinas tú sobre eso. Exacto, es más que todo por las ideologías y los pensamientos que tienen ellos en la época en la que se escribió el libro, ¿no? O sea, ahorita en la actualidad hemos avanzado mucho en cómo o lo que se supone que debemos hacer o no. Entonces, en esa época era muy distinto ahorita en que si una persona se enamora de alguien de una raza o una etnia distinta, ahora es algo normal, pero en esa época era algo muy raro, loco y fuera de lo común, era bastante juzgado, obviamente. Entonces, para ahorita nosotros es algo bastante raro, por decirlo así, el que prohíban o estén como en como en la juzgación de otras personas, ¿sabes? Que no puedas hacer algo que tú quieras porque las otras personas te están juzgando. Eso es algo en este momento un poco raro entre nosotros, porque todavía se da, pero en esa época era bastante común, ¿sabes? Entonces, creo que la obra nos da un poco a entender sobre eso, sobre cómo eran las cosas en esa época, sobre cómo eran los pensamientos, las diferencias que incluso como muestra aquí en la obra, era dentro de la misma familia, ¿no? Incluso. Entonces, como hemos dicho varias veces, es algo muy interesante de leer. Obviamente es algo un poco fuera de lo normal o algo que no está como que mucho Yo o diría está que como muy que nos hace entendido. reflexionar un poco, o sea, aparte también porque, aunque digamos que hemos avanzado un poco hasta el momento, aún se sigue dando casos de que lo ven muy raro de que no dicen, ¿por qué estás con tal chica? O ¿por qué no le ves qué tal es? O sea,
Se escucha muy feo cuando dicen por qué no le miras su color de piel, es como que se fijan tanto en eso, en la raza, en su color y es como que ya no debería ser así, ¿no? O sea, nunca debió haber sido así. Imagínate hasta qué punto que tuvo que llegar de tal caso que se da la muerte por enamorarse de alguien. Entonces no me parece algo lindo ni ahorita porque chuta, hay muchas personas que sí se les escucha decir así, es como que muy feo. Entonces es un libro que también que te hace reflexionar muchísimo. Y tal vez para esa época fue muy raro que sacaran algo así. Ya. Tal vez pudo, o sea, pudo ser raro o pudo ser interesante, ¿sabes? Raro porque, ajá, no creo que sea algo muy normal de que, o algo muy aceptado en la sociedad que describan cómo era en ese tiempo, ¿sabes? Como que escriban y den, o sea, muestren a la sociedad cómo eran esos tiempos, ¿no? Los pensamientos, las ideologías. Creo que no es algo muy raro, pero a la vez es muy interesante y ayuda mucho a entender a nosotros en la actualidad cómo era esta época y cómo se ha visto el trayecto de cambio, ¿sabes? Tipo, cómo los pensamientos han cambiado y aunque lo que dices es cierto, todavía están esas situaciones y esos prejuicios. Se ha visto un avance bastante amplio y bastante bueno, diría yo, en que ya nos juzgan a un nivel muy alto, ¿sabes? Entonces, es una muy buena obra y creo que los que vean este video eh, deberían leerla y poder informarse un poco o conocer un poco de la cultura de cómo era en ese tiempo y cómo los prejuicios y el pensamiento o la moral y ética es un, Ese ¿cómo pensamiento decirlo? tan cerrado Muy que tenían antes, que deberíamos de cambiar hasta ahora. exacto. Ajá. Entonces yo creo que Juan León Mera sí tuvo un gran objetivo al hacer esto. Entonces creo que también deberíamos reflexionar sobre lo que estamos leyendo, porque no es solo de que él escribió y fue para nada. Entonces él escribió con un motivo y me pareció muy interesante, la verdad, eso. Sí, la verdad, como dices, creo que tuvo un motivo y tanto para ese momento, tipo en esa época, tuvo su motivo de mostrar cómo eran las cosas en realidad, la cara de las cosas que sucedieron y también para dejar una enseñanza o una historia, un legado, por decirlo así, para generaciones futuras como lo somos nosotros. Exacto. Bueno, pasándonos a otra cosa, estaba averiguando un poco de las obras que son bastantes de Juan León Mera, que chuta, no sé, ya hablamos de una de ellas que fue para nosotros, o sea, nosotras fue lo más importante que fue Comandá. Pero hay más que se hicieron desde 1857 hasta 1892. Empieza una que es de fantasías, ¿no? No hemos averiguado mucho tanto extendido el tema, más nos extendimos en Comandá porque fue como que algo sobre la discriminación, algo prejuicios, de que llegó algo tan trágico y bueno, algo más que sepamos de Juan León Mera, ¿nos podrías ayudar con algún dato? Hijos, esposas, si se casó, si hizo algo más. Sí, sus padres fueron Pedro Antonio Mera Gómez y Josefa Martínez Bastones. Su padre lo abandonó durante el embarazo de su madre, obviamente. Por lo tanto, su educación primaria no fue muy, ¿cómo decirlo? No fue muy buena porque pues obviamente como la mamá estuvo sola criando a un niño, no tuvo la oportunidad por recursos económicos bajos, no tuvo la oportunidad de enviarlo a estudiar, entonces tuvo una educación autodidacta. Una Eh, educación escasa, se podría decir, o sea, muy baja, en la que no tuvo tantas oportunidades como la tuvieron el resto y sin embargo como que sobresalió ante el resto. exacto.
Sé que tuvo, si no estoy mal, 4 hijos, que fueron Luis Aníbal, Leonardo, Isabel y Ulpiano. Su esposa era Rosario Iturralde, entonces tenía una familia bastante buena, diría yo. No se sabe mucho de ellos, no encontré mucha información. Bueno, no creo que sea tan importante, o sea, no digo que no sea importante cómo se conocieron, sino que por lo que averiguaste, o no estás diciendo, creo que tuvieron una gran familia, algo bueno. O sea, él supo darles algo bueno a sus hijos, entonces, eso. Exacto. Quería comentarte algo del himno nacional, la letra, de cómo fue la historia o cómo fue el proceso que hubo para que él fuera el escritor de esta letra. Que obviamente es una letra muy importante para los ecuatorianos, porque pues, es el himno nacional del Ecuador, algo que define al país, que representa, entonces es una de sus obras, como dije, más reconocidas, más importantes. Empezó porque él se desempeñaba como secretario de la Cámara del Senado. Y aproximadamente en 1865, el doctor Nicolás Espinosa Rivadeneira, que era el presidente del Senado, le solicitó que escribiera unos versos para una canción patriótica que mereciera ser considerada como himno nacional del Ecuador. Él inmediatamente se dedicó para cumplir adecuadamente la misión que le habían dejado, y cuando por fin presentó su propuesta, fue aprobada por el Congreso para que se llevara a cabo el himno nacional como tal, con la música de fondo y todo lo que contiene. Sus versos fueron enviados a Guayaquil con el compositor Antonio Neumane para ser musicalizado, y finalmente se convirtió en el himno de nuestro país. Algo muy significativo que es hasta el momento, ¿no? Y bueno, finalizando con lo que fue el himno nacional, ¿sabes algún dato o cómo inició su vida en la literatura o nos podrías ayudar en eso? Sí, como dijimos, a sus 20 años él se trasladó a Quito, donde hizo unas amistades y donde fue también un estudiante de Antonio Salas en lo que es la pintura. Em, Su primer empleo precisamente fue estando en Quito y se encontró en los correos. Y pronto mostró su vocación a lo que era la literaria. Empezó a colaborar en varios periódicos, y uno de ellos, el principal o donde duró más, fue uno que se llamaba La Democracia, donde publicó sus primeros sus poemas, perdón, en 1854. Bueno, yo creo que tengo un poco de datos que, no sé, si digo algo mal, me los corregirías porque creo que tú sabes un poco más del tema, ¿no? Bueno, primero voy a hablar sobre lo que es un poco sobre los intereses de la pintura de Juan León Mera. Aunque Mera fue más conocido por su obra literaria y por ser el autor de la letra del himno ecuatoriano, su primer interés se dice que fue por la pintura. Cuando llegó a Quito, él comenzó a recibir clases de pintura y sopó con Antonio Salas, que él fue su gran profesor y le enseñó lo necesario para desarrollar su actividad y su pasión. También se dice que hablaba varios idiomas, que tenía una gran facilidad, como lo dijimos antes, es como que tiene una gran capacidad, una gran inteligencia en la que él supo destacarse, y en esto también que casi mucho no se habla, pero tuvo un poco más facilidad con los idiomas. Juan León Mera, promovida por su familia, le llevó a aprender latín y poder leer una lengua de la vida de los santos.
A pesar de no haber podido ir al colegio, Mera también aprendió a leer francés y italiano en su niñez. Y ya de adulto habló las dos lenguas con más soltura, con más facilidad, algo como más natural ya para él. Sí, También se sabe... precisamente agregando un punto ahí, perdóname interrumpirte. No te preocupes. Él era muy admirador del romanticismo francés y creo que su aprendizaje por este idioma estuvo muy influenciado por lo mismo, porque tenía una gran admiración y mucho interés sobre la literatura de este país. Entonces, creo que es muy importante destacar eso, el que sepa inglés, francés, perdón, debe ser por su interés por el romanticismo francés. Ahora sí, puedes continuar. Ya, gracias por agregarle eso no sabía, la verdad. También sé que tenía una gran pasión por la naturaleza. Comenzó estudiando sobre la vegetación que en su propia zona, Quinta Atocha, que se dice que es la finca familiar. El escritor conservó muestras de varias especies y este lo utilizó como conocimiento para ambientar sus libros y dar más conocimiento sobre el tema. Esa parte sí no tenía conocimiento y es interesante. Bueno, creo que muchas cosas sobre este escritor son muy interesantes y distintas a lo que generalmente podemos observar en escritores a nivel mundial. Claro, o sea, Em, él fuera como que más, le gustaba adentrarse más al tema, no simplemente solo leer y ya, sino que también le gustaba experimentar, vivir. Todas sus pasiones fueron, creo que así, se llevó la mayoría así. Todas sus obras, por lo que había visto, es como que se llevaron así. Entonces, sabiendo un poco más de sus obras, se vio que tuvo unas grandes obras, el cual se puede decir que es la Afectos íntimos, Melodías indígenas, Poesías, La Virgen del Sol. La Virgen del Sol, estaba leyendo un poco, fue algo muy interesante porque se dice que Juan León Mera tuvo como que un gran interés sobre estos datos que eran las mujeres, por ser las educadoras, por ser las que daban la vida y bueno, eso sabía sobre esa obra. También la que tenemos la que hablamos fue el himno nacional del Ecuador. Y no sé, ¿puedes darnos algún dato más de sus poemas, sus cargos, los premios de Juan León Mera? Si sabes algo más de eso. sí, precisamente durante su etapa, ¿cómo decirlo?, romanticista, él escribió bastantes poemas y obras que mostraban la influencia considerable que tenía por parte de José Zorrilla, si no estoy mal, Ya. eh, que fue un dramaturgo y poeta español al que él admiraba mucho. Eh, Estos primeros poemas que te menciono solían ser muy breves y de temática un poco conservadora. Eh, Al igual que reflejaba el romanticismo, por lo que se inclinaba a ello, reflejaba las tradiciones y costumbres propias del pueblo de él. Uno de los ejemplos más tempranos de estos escritos fue Poesía, como le mencionaste, y que este fue publicado precisamente en 1958 cuando estuvo trabajando en el diario La Democracia. Como mencioné antes, él estuvo trabajando, fue uno de sus primeros empleos en correos y en periódicos escribiendo. Entonces, este diario lo ayudó también a ser más reconocido. Em, También, como dijiste, con la Virgen del Sol mostró interés por la cultura indígena ecuatoriana, al igual que se podría decir que en Cumandá. Y hay obras que tienen relación con lo que es la religión, que pueden ser poesías devotas y un nuevo mes de María. Son relacionadas con la religión, por lo que tengo poco conocimiento. Finalmente, creo que
¿cómo decirlo? Recibió algunos reconocimientos, sobre todo de como invitaciones a formar parte de organizaciones culturales. Como ha mencionado antes, él tuvo varios cargos, aparte de su inspiración y su gran interés por la pintura y la literatura. Como dije, fue uno de los fundadores de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. También fue socio de la Real Academia Sevillana de las Letras, formó parte de la Real Academia Española de la Lengua, eh, también fue miembro honorario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y fue presidente de la Academia de Física. Hasta donde sé que es algo como importante, hace unos años, si no estoy mal, fue en el 2006, el gobierno ecuatoriano creó un premio anual con el nombre de Juan León Mera, con el propósito de fomentar y apoyar la cultura del país. El Ministerio de Educación y Cultura, que fue el convocante del premio, buscaba fortalecer la identidad nacional y los valores del pueblo. Entonces, este premio es todo un reconocimiento a la importancia de este autor para la vida cultural o la historia cultural del Ecuador. No sé si tengas alguna otra información que agregar o no sé Bueno, cómo él pasó podemos... los últimos años de vida. Ajá, eso mismo te iba a decir, si podríamos finalizar, bueno, no finalizar, hablar un poco de cómo él vivió sus últimos años de vida, como tú lo dijiste. Bueno, se puede decir que pasó en una finca que se llama Los Molinos. Este pertenecía a uno de sus tíos y había sido una gran parte de su juventud donde él vivió y experimentó tantas cosas ahí. Entonces, Mera se dedicó durante esos años a la pintura, donde él pudo aplicar enseñanzas recibidas del famoso pintor Antonio Salas, como ya lo repetimos antes. Entonces, sus últimos proyectos descritos fueron la apología de García Moreno y un relato épico sobre Huayna Cápac. Entonces, ¿nos podrías ayudar con su fallecimiento o sabes la fecha exacta o por qué los motivos o algo? En realidad no tengo muy claros los motivos de su muerte. Sé que falleció el 13 de diciembre de 1894, pero la causa de muerte no estoy totalmente segura. Bueno, y su muerte también impidió que realizara muchas de sus grandes obras que las tiene hasta el momento. Entonces, ¿qué más? Podríamos, ¿sabes algo sobre, no sé, como que nos podrías agregar algo importante de un cierre o una frase sobre Juan León Mera? Bueno, creo que podemos medianamente concluir que Juan León Mera fue autodidacta, por lo que no tuvo una niñez muy normal o muy sencilla. Él era de ideología conservadora y fuertemente acatólica. No era muy apegado a la Iglesia Católica, entonces eso como que marcó mucho. Él se esforzó por crear una literatura de corte nacional y dejó reluciendo o se dejó seducir por su amor a la tierra, a la patria, a su lugar de origen, que era precisamente en Pato. Él estaba muy unido y muy ligado, muy cercano a lo que era su tierra, su lugar de nacimiento. Y también Y bueno, pues para concluir esta información, vamos a destacar cosas que fueron de Juan León Mera que realmente son cosas muy importantes en las que él supo sobresalir ante todos los demás, que como tú nos dijiste que fue el arte, la literatura, algo muy, muy significante hasta el momento, que es nuestro himno nacional,
que nos podrías dar tu opinión de qué te parece nuestro himno nacional del Ecuador, o sea, si te llega algún sentimiento o cómo lo ves tú que lo hizo Juan León Mera. Pues la verdad, como lo sabes, yo no soy de Ecuador, yo soy de Colombia. Llevo viviendo aquí pues más de 10 años y este país me ha influenciado mucho. Llevo más de media vida mía viviendo acá y creo que el himno destaca muchas cosas del país, representa muchas cosas. Creo que Juan León Mera pensó y dio como su corazón, expresó sus sentimientos, sus pensamientos, su amor por la patria. Em, entonces, es algo muy importante y muy bueno para destacar el que le ponga su corazón y le ponga su alma entera a las obras que escribe, tanto el himno nacional como otras obras como Hermandad, como poesía. Em, Creo que es muy, ¿cómo decirlo? Muy importante y muy Con mucho, valeroso, ajá, muy exacto. valeroso el que con la educación que él tuvo, porque como mencionamos, no tuvo una niñez fácil por parte del abandono que tuvo de su padre, tanto como por la economía que tuvo y los problemas y acabó, pues Y sin embargo, finalmente él como supo sobresalir con todo eso, o sea, viéndolo en este momento que creo que la mayoría tenemos se puede decir que todo lo necesario para sobresalir como él lo hizo, y sin embargo nosotros no lo hacemos de esa manera tan grande. Eh, para mí se me hace algo como que, ¿cómo te digo? De admirar mucho a alguien que no tuvo el suficiente estudio, como lo decías, la economía de él, el abandono de su padre, que algunos a veces nos hundimos por eso, o decimos, no, es que porque no estuve con tal persona, yo no tuve esto. Entonces creo que las cosas vienen de uno mismo y él supo demostrar eso, destacó tanto en sus obras, en sus artes, dejó cosas tan significativas en su historia, marcó su nombre como algo muy importante, que no cualquiera puede hacerlo porque pocas personas son reconocidas de tal manera, ¿no? Entonces, claro, y en realidad con eso de la educación que no fue tan eh, grande y no fue tan, ¿cómo decirlo?, tan ultra o tan buena, el que haya sido tan reconocido, tan inteligente, tan mm, es digno de admirar y a pesar de que tuvo todas estas, ¿cómo decirlo? Todos estos conflictos e inconvenientes como piedras en el camino, por decirlo así. También teniendo en cuenta la época en la que él está viviendo, no dudo mucho que fuera una época fácil, tanto por economía como por sociedad, y creo que es de admirar mucho, como dices, la trayectoria que tuvo, el interés que puso, el amor que puso, la dedicación, las ganas, porque como vimos, estuvo metido y muy ligado a muchos temas, como dije, tanto de literatura como de pintura, como política, y creo que no es muy fácil hacer tantas cosas, o no es normal, por decirlo así. una persona como que muy inteligente, con que no se rindió ante sus problemas, como que
Yo digo que, como tú, o sea, las dos decimos, es muy admirable eso, la verdad, porque no cualquiera se dedica de esa manera para hacer tantas cosas y se necesita de mucha sabiduría, de muchas cosas para poder hablar o, o ser escritor o tal, las cosas como él lo hizo para que sean tan representativas hasta el momento, ¿no? Entonces, eso podríamos decir, ¿no? Que, bueno, me agradó mucho hablar sobre Juan León Mera, la verdad, porque en- es la primera vez que topamos en nuestro programa de un escritor ecuatoriano y que una chica así como tú, igual colombiana, que nos esté dando como que su opinión sobre nuestro himno, igual que como, bueno, para mí es muy bonito porque es una letra muy, ¿cómo te digo? Muy significativa, como mucho amor a nuestra patria y por lo que he sabido es como que una de las más reconocidas, o sea, como que todos destacan nuestro himno del Ecuador y has pasado tanto tiempo aquí que creo que también ya tienes un poco de sentimiento o no sé. eh, Claro, sí. Ya se le agarra el cariño al país y a la cultura. entonces eso se me hace muy lindo que nos hayas hablado de él, que te hayas tomado el tiempo de saber de su vida, de sus obras, de tantas cosas de él que sobresalen en este tema, que tal vez nos faltó algo, no sé, pero yo creo que está todo lo importante aquí, ¿no? No sé qué dirías tú, o que, Exacto, está como lo más destacado o lo más importante, lo más em, reluciente, por decirlo así. Este, gracias a ti por invitarme a este podcast a hablar un poco de algo que no es muy común tocarlo. Creo que no muchas personas hablan de escritores, tanto ecuatorianos como a nivel internacional. Entonces, es muy grato poder hablar contigo o poder hablar de este tema y profundizar un poco cosas que, como nos dimos cuenta, ni tú sabías ni yo sabía. Es como muy bonita la experiencia de interactuar pensamientos, interactuar conocimientos, ideas. Entonces, eso, muchas gracias. Y espero volver a repetir la ocasión. claro, con mucho gusto. Y bueno, con esto vamos a finalizar todo. Agradecemos a los que nos están viendo, nos están oyendo. Y gracias por el tiempo que se tomaron, que sí fue un poquito, pero es algo importante y que realmente les va a gustar. O espero que les haya gustado mucho. Eh, Adiós a todos y que tengan una linda noche, un lindo día. Gracias. Gracias.